buenos días, bienvenido a nuestra propuesta. Hoy es miércoles 11 de septiembre, como siempre, un equipo de mujeres y hombres prestos para comentarles las informaciones más importantes de los hechos que se convirtieron en noticia en las últimas horas en nuestro país y el resto del mundo. Hoy conmemoramos el 18 aniversario de aquel día que cambió la historia del mundo en los Estados Unidos, los atentados del 9/11. Como siempre, mis compañeros y yo, prestos para hablarle. Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Buenos días, país. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que estaban haciendo al momento de darse la noticia del 911. Yo recuerdo que... ¿Dónde estaba usted? Yo estaba en la calle. En ese preciso instante. Estaba haciendo diligencias. En ese momento, yo estaba incluso, aunque yo estaba ejerciendo el periodismo desde el 97, en ese momento yo estaba haciendo gestiones de impresión de el monográfico final de la carrera de periodismo. Y en ese lugar donde yo estaba, pues, estaban puestas los canales de noticias, cadenas internacionales y daban cuenta de ese fatídico hecho. ¿Dónde está? Cristian era muy jovencito. No, yo tenía... Cristian... Yo estaba comenzando a caminar, como quien dice. ¿Qué pasa? 3 años tenía. Tampoco tiene que exagerar. No, 3 años tenía. Bueno, ¿verdad? De todos modos, también estaba haciendo lo suyo, su esfuerzo por echar para adelante. ¿En su casa estaban hablando de eso? El que no estaba en ese usted. El tema de... Sí, claro. Esos temas, bueno, ya por anécdotas, porque a esa edad quizás no tenga la conciencia para ello. Pero sí recuerdo que mi mamá me decía que ese día, mi padrino, trabajaba a la sazón en una aerolínea de Estados Unidos, una de las que estuvo involucrada, o sea, una de las que tuvo un avión secuestrado. Y ese mismo día le tocaba un vuelo a Nueva York, precisamente. No sé, supongo que no era ese, porque no era el proveniente de la República Dominicana, pero el hecho mismo de estar sobrevolando en una ciudad que tenía esa situación era un tema muy, muy sensible para cualquiera. Y eso fue un alboroto en la familia, tratando de ubicar y que todo estuviera bien, pero sencillamente habían cancelado previamente el vuelo, habían suspendido algo había pasado, retrasado, no sé, y por eso no voló hacia Nueva York. A mí me tocó estar en la redacción del periódico Listín Diario ese día. Y recuerdo como ahora que inmediatamente los canales internacionales, y creo que ni siquiera los canales internacionales, creo que fue Telemicro, si la memoria no me falla, que interrumpió su programación llamando la atención de todo lo que estábamos en la redacción, que nos pusimos frente a los monitores, y recuerdo como era algo que me marcó, fue cuando el director del periódico, el señor Miguel Franjul, salió y dijo, eso es un acto de terrorismo, lo que motivó al asombro, a la inquietud, a la llamadera, a la preocupación de todo el dominicano que tenía un familiar en los Estados Unidos ese día. De todos modos... Ese caso le abrió las puertas a lo que en varios años quizás se ha recordado la historia como el inicio de una nueva era en la República, en el mundo. O sea, es otra edad. A partir de esa fecha puede ser considerada otra edad. Quizás sea ese un punto de referencia. Recuerden que la historia siempre busca un punto de referencia. Así como buscó la caída del Imperio Romano, así como utilizó el tema de la imprenta como punto de referencia, quizás sea ese. La electricidad. Se discute si ese podría ser uno de los puntos o si podría ser en su momento también la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, donde se abre puertas a la comunicación, a la exploración interespacial y todo lo demás. O sea que en varios años veremos cómo juzga esto la historia universal. No, y lo sigue. Yo creo que ya a 18 años este hecho no ha perdido la importancia de lo que significó para el mundo. Ir a Estados Unidos después de esa fecha, claro. A mí me tocó al mundo entero. Estados Unidos tiene mayor restricciones, se podría decir, pero el mundo entero tomó una nueva... dio un giro. Claro. Y un giro de seguridad, un giro que lo demostró
con este hecho que esa gran potencia, esa nación que es los Estados Unidos no estaba exenta de vivir unos atentados tan fuertes, atroz como lo que vivimos en esa época. Yo recuerdo la inquietud de los dominicanos por los vuelos, por las personas que fallecieron. Algo que a mí me impactó de eso fue las personas que saltaron. Y, y yo de verdad no entendía qué miedo podía sentir un ser humano que lo que busca es un escape en cualquier momento. Luego de eso, un fuerte temblor en un cuarto piso que yo sentí me dio a entender que cuando tú no encuentras la puerta y alternativa, tú sales corriendo por el primer hueco que encuentres y de verdad que aquello impactó a todo lo que es a todo lo que es el mundo. Ver esas imágenes, los aviones, el corre-corre, las ambulancias, los medios de comunicación en República Dominicana, que en ese momento pues todo el mundo solamente atinaba a ver las transmisiones en vivo de aquel horrendo hecho. Lo cierto es que eso marcó el inicio de una nueva era en materia de política migratoria. Las tecnologías pues empezaron a ser el eje central al momento de viajar y empezaron incluso las medidas que incomodaron bastante a la gente. Y siguen incomodando. Porque cada espacio de tiempo se van modificando, se van renovando a fin justamente de evitar tragedias como estas, aunque hay una fuerte teoría de que esto se pudo haber evitado, que quien planificó todo esto era una persona de confianza de los Estados Unidos, pero bueno, eso es materia y harina de otro costal para que expertos internacionales en materia de defensa pues lo puedan dilucidar y lo puedan debatir. Lo cierto es que ocurrió, estremeció el mundo, mostró el lado vulnerable o uno de los lados vulnerables de la potencia mayor del mundo en ese momento, que era Estados Unidos, y evidenció que no hay enemigos pequeños. Un país que se supone no tiene tecnología, que no tiene avances en materias económicas, pero que sí se prestó para una desgracia como esta y que hay que aborrecer y que hay que rechazar a todo plano. Ojalá que, y lo hablamos, lo decimos, no solamente para que no pase desapercibido, sino para que sea el mensaje de vida de que nosotros tenemos que vivir de frente al sol y que tenemos que vivir pensando en los demás, sin menospreciar a los demás, sin descartar a los demás. Yo creo que cada quien tiene su espacio en este mundo, hay que respetárselo. Esa es la moraleja que saco de todo esto. Y porque evidentemente que fueron personas llenas de odio, llenas de resentimiento, odio, que fueron incubadas justamente por una opresión, por un desprecio, y yo diría que de alguna manera por una nación que no valoraba en toda su dimensión la capacidad que tenían ciudadanos de esa región, no solamente de Afganistán, porque fue un afgano que elaboró, que preparó, que estudió todo para materializarlo, pero no significa que solamente son los afganos. Ahí está toda la región del Oriente Medio y Oriente Próximo. De manera que yo creo que las naciones tienen que vivir también valorizando el potencial que tiene cada ciudadanía, cada país. Es que solamente lo decimos para que eso no se olvide. Y esto debería ser, debe seguir insistiendo en que estas generaciones deben conocer. A nosotros nos volvió los ojos a una área, a una posibilidad, a un conflicto que no era el tema de noticias para nosotros en ese momento. Sin embargo, nos movió hacia allá y me imagino que a ti, que el más jovencito, todavía sigue siendo un tema interesante. Claro. Y sigue siendo un tema para analizar. Después de esto han ocurrido otros hechos, otros atentados importantes y gracias a Dios nunca del tamaño
Claro, del esa magnitud. 9-11. Bueno, a partir de ahí la modalidad ha ido, así como las medidas de seguridad se han ido extremando y se han ido Venido, modificando, claro. se han ido tecnificando, asimismo ha pasado con los atentados. Pero sobre todo, la nación que más ha sufrido ha sido, o las naciones que más han sufrido los ataques terroristas a partir de ahí, han sido justamente las naciones que han formado el bloque de la OTAN contra el terrorismo. Claro. Estados Unidos, Alemania, Francia, No, y España. nosotros fuimos tocados muy de cerca porque los pasajeros de uno de los vuelos venían hacia la República Dominicana. Todavía se le hace ese tributo, se le reconoce a esos viajeros. Se conoció en ese momento, yo recuerdo que una de las azafatas pudo comunicarse con su familia, fue informaciones que salieron de inmediato. Y así como cambió el mundo, también cambió el trabajo periodístico. Eh, para todos nosotros fueron las agencias internacionales, se convirtieron en referencia de cómo se hace este trabajo ante hechos tan horrendos como este. Pero de verdad que Dios no permita seguir adelante sin vivir un conflicto como el 9, o un conflicto, no un hecho como el 9-11, en una época donde todos los países, pues de una u otra manera, atraviesan por situaciones difíciles. Y el caso más Esa, reciente es el boche con el que Trump quiso despedir a su jefe de seguridad y que él rápido aclaró que le dijo yo me quiero ir y él le dijo hablamos se mañana pone, y se después puso le puso adelante. un tuit, Y se puso adelante. se puso adelante. También Colombia y Venezuela entran en una situación difícil porque la guerrilla, hay una parte de la guerrilla colombiana que se activa y el gobierno colombiano entiende que este pequeño grupo que vuelve a activar esas guerrillas está apoyado por Venezuela y Y, así nos vamos y eso, encontrando en eso crea una conflicto. posición de Claro, desbalance en la situación que vive la República Bolivariana de Venezuela, porque Colombia había sido uno de los principales aliados de los países que estaban interesados en la salida de Nicolás Maduro. Entonces, provocar una situación de descontrol o que el Estado no tenga la capacidad de manejar un nuevo elemento que no estaba contemplado, que se suponía había concluido con el acuerdo de paz firmado hace 2 o 3 años ya. Entonces, este elemento pone en jaque a ese aliado estratégico, vecino de Venezuela y que geográficamente es quizás la ciudad más importante para poder actuar en cualquier momento a la salida del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Mira, justamente, y ahorita se me pasó decirlo, eh, este aniversario del 911, pues, de septiembre 11, perdón, se cumple en momentos en que los talibanes amenazan con arreciar sí. sus amenazas, valga la redundancia, sus acciones en contra de los Estados Unidos porque Donald Trump se retira de una mesa del diálogo, entonces se confirma que realmente se estaba negociando con los talibanes, Sí. porque hasta el momento se había dicho, sí, es posible, nos podemos sentar, Claro. pero bueno, al retirarse, por Donald Trump entender que ellos no estaban asumiendo la conducta y la posición adecuada, se retira y ellos entonces le advierten que seguirán los muertos para el gobierno de los Estados Unidos. O sea, es una amenaza previo a celebrarse un aniversario. Claro. Ha sido una amenaza constante. Y obviamente que eso pone a los Estados Unidos a las expectativas, porque justamente próximo a una fecha tan emblemática para los yihadistas y tan triste para el mundo, porque no se trata de un acontecimiento que afectó a los Estados Unidos, ahí trabajaba todo tipo de personas. Todavía se habla de unos 3.000 y tantos, pero ahí no se sabe cuántos murieron. Hay personas, hay familiares que todavía están a la espera de que se le dé respuesta sobre sus seres queridos. Entonces, el hecho mismo de que los talibanes muestren su lado más hostil en un momento como esto, le dice a usted que esto no se ha olvidado y que la guerra no termina, aunque se han unido muchas potencias a favor del
del interés de los Estados Unidos. Ojalá que esto pues pueda ser tomado muy en cuenta, que los gringos no vuelvan a subestimar a enemigos pequeños, como lo creían en ese momento a los talibanes, y ojalá que no sigan creando monstruos. Y nos pone a todo en alerta, sobre todo los países como nosotros, con una frontera tan sensible, que no hay enemigos pequeños. No hay enemigos pequeños y a todos hay que prestarle atención. Países, naciones, lejanas o cercanas con las que usted tenga un conflicto, por la razón que sea, hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Ojalá que nosotros, como mundo, no tengamos que vivir otra sensación como esta, porque aún a lo que estábamos lejos, a lo que el trabajo nos involucraba, a lo que tuvimos que manejar el día a día de las informaciones, aún aquellos que ni siquiera perdimos familias o familiares en esta situación, ustedes no se imaginan la sensación extraña que se vive cuando pasan cosas como esta. Bueno, aterrizamos en el país y aquí hay muchas cosas que hablar. 1.700 pruebas entregó la Procuraduría sobre el caso de Brecht. Ahí se citaron incluso por pedido de Ángel Rondón a unos 26 diputados para aclarar la situación de este caso. Y por otro lado, en la política se sigue jugando caliente con el apoyo de 22 senadores a Gonzalo Castillo. Algunos dicen que eran menos, otros dicen que eran más, que si la firma, que si demás. La cifra anda entre 19 y 22. Bueno, lo importante es que nada más él ha recibido ese tipo de apoyo. Con algunas excusas que se enviaron. Sí, y Leonel Fernández respondió inmediatamente, ahí picadito, pero el presidente Fernández, que era con el pueblo, que no importaba cuántos legisladores tuviera o Juan o Juana. Mira, no ha llegado, míralo aquí está, vamos a buscar. Porque, por cierto, en el día de ayer me mandaron, ¿sabes que se está pagando un dinero por el jingle de Gonzalo Castillo? Alguien le... ¿Cómo así que se está pagando un dinero? Sí, se está haciendo como un concurso para... Sí, bueno, hay un concurso. Llamando a concurso. Hay un concurso cantando a Gonzalo, cántale a Gonzalo, algo así. Creo que Little Shaq también estuvo... No, a él le pagaron por grabar una canción para la campaña. Okay. Dice el presidente Fernández en su... ¿A Químico también? ¿A Químico Ultramega qué se llama? Ay, Virgen de la Alta Gracia. Bueno. Dice, el expresidente de la República y precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, dijo anoche que frente a la fuerza del pueblo no hay nada, porque es invencible. El también presidente del PLD respondió preguntas de los periodistas sobre los senadores que anunciaron ayer su apoyo a la precandidatura de Gonzalo Castillo. Entre comillas, oigan esto, la fuerza del pueblo es invencible. El pueblo dominicano que se ha volcado a apoyar en defensa de mi candidatura. Ya el presidente Fernández comenzó a hacerse víctima de todo esto. Señaló que todas las elecciones... Ese discurso lo tiene el expresidente Leonel Fernández hace días. Pero ahora él se va a victimizar más. Dice, frente al dinero, la fuerza del pueblo. Frente al poder, la fuerza del pueblo. Frente a la arrogancia, la fuerza del pueblo. Frente a la petulancia, la fuerza del pueblo. Y con la fuerza del pueblo venceremos. Mientras tanto, mientras eso sucedía, estaba justamente Gonzalo a la par siendo levantado por 19 senadores. Pero yo tengo una duda con eso de los 19 senadores. ¿Cuál es su duda? Reinaldo, siendo precandidato, tenía el apoyo de 23 del danilismo. Insisto con lo que decía ayer, creo que era, respecto a los miembros del comité político que respaldaban al danilismo como corriente, no a Gonzalo ni a Danilo, sino la corriente danilista, que eran en el pasado unos 24 y que ahora son, ¿cuántos fueron que apoyaron al comité político? 19 miembros del comité político que apoyaron a Gonzalo. Se hablaba de 20 y 2 mandaron la excusa. Entonces, eso también
si se pone en contexto con esta reducción de parte de lo que era el equipo de Reinaldo, el equipo que apoyaba a Reinaldo, yo entiendo que sigue habiendo un grupo dentro del Partido de la Liberación Dominicana en cada uno de los sectores que representa a esa organización que está jugando a donde me lleve la gomita. Eso es así. Pues así. Entonces, No, pero- ese grupo pero- es influyente indiscutiblemente, son miembros del comité político, son senadores, son diputados, en cualquiera de las decisiones Bueno, políticas que se tomen. Influyentes no lo son porque son minorías, pero No, pero, evidentemente... pero indiscutible, pero sea perdóneme, minoría o no, sea minoría o no, Pero algo perdóneme, decide. yo le estoy hablando de tres o cuatro, perdón. Lo que le iba a decir en torno a esto es que recuérdese que la figura que aglutinaba y que aglutina es Danilo Medina. Va a haber un recelo siempre si hay una persona que es indicada. En este caso fue sindicada por los resultados de las encuestas, según lo que han dicho desde Palacio. Y evidentemente que siempre va a haber alguna resistencia. Ahora lo que hay que hacer es esperar y ver qué sucede el 6 de octubre. Si el 6 de octubre da el resultado, por ejemplo, de los que querían los danilistas, bueno, pero veremos entonces a eso replegarse hacia allá. Nuevamente, claro. Por lo que decimos, hay gente que se va con la marea, hay otros que se va con el amague. Y hay otros que sencillamente no se van. Dice, Claro. Porque hay que decir que los que han estado con Leonel Fernández, en el caso de los senadores, por ejemplo, por lo menos en el último año, están ahí, no se han movido. sea, que los de ahora- Los mismos miembros, ahora, miembros del comité político, que nunca usted lo oyó hablando a favor de Leonel Fernández, hoy lo están haciendo. Eso iba a decir, O sea, que si abiertamente. los que ahora ya no están del lado de Danilo, se fueron con el amague. O sea, sería. En caso de que Leonel gane las primarias, ya el grupo que saltaría serían los que se van con la marea, Exacto. según lo que usted de, plantea. Claro, de eso es ganar así. Leonel Fernández, hay gente que deberá Yo lo que comprar pienso que por tanque un poco de cloro para que se enjague la boca de todo lo que dijo del presidente Fernández y Mira. de todo lo que ha pasado. Le voy a mencionar los Ahí va senadores yo, dale. que apoyan la candidatura de Gonzalo Castillo. Sonia Mateo, Adriano Sánchez Roa, Pero menciónamelo al paso para yo darte un feedback de Ok, ellos. Sonia Mateo, Ex leonelista. cruzó el charco. Adriano Sánchez Roa, También fue leonelista. Félix Vázquez, ese es mi senador. ten Félix cuidado. Vázquez. también, También. Claro, le sí. construí, Le construí- Claro. pero los va a mencionar don a casi Félix- a todos. Por Don eso es, Félix y casi- viene de reformista, ¿eh? Y una coyuntura lo lleva. Sí. Al PRD, No, al no, Partido Euclides Revo- también al Partido pasó en Revolucionario su Moderno, momento. al Al Partido Revolucionario Revolucionario Dominicano. Euclides era PRD. del Claro. PRC también. Euclides Sánchez, Sí. Wilton Guerrero. Wilton Guerrero No, siempre ha sido de, Sí. de No, Danilo. Wilton Guerrero es de él, señores. No, él es danilista. ¿Y a dónde vendrá la ola? Luis René Canaán. Él es Fue de en él. su momento Claro. de Leonel. Respondió a Leonel mientras Leonel fue Fue presidente. presidente, Aristide exacto, al Victoria poder. Yep. Aristides, Ese también era Leonel. Acuérdese que él era presidente de la comisión aquella, Claro. la comisión de la que estudiaba la ley de partido, el proyecto de ley Pobre de tan partido. tranquilo que uno Y no por un sabe. pique, Se fue. Ajá, ok. Julio César Valentín. Yo uno lo de los- conocí. bueno, el heredero de Yo lo Leonel iba a ser. conocí. no. Él Él y es- Abel Martínez eran los herederos de Leonel, de la él sangre nueva. pertenece Sí, al comité político por Leonel. Pero Sí, yo no sé. claro. Pero para que él y Abel no se gustan, recuerdo. Ahora. Bueno, pues- antes también tenían una rivalidad interna porque luchaban por ser Nunca. el heredero. Nunca. Más que todo, eran diputados de la misma provincia. Claro. O sea, y de alguna manera hubo un pugilato Claro. ahí, No se gustaban. pero Julio César Valentín fue de Rafael Leonel. Calderón. Rafael Calderón, sí, Siempre de de Danilo. Danilo. Quien Era lleva Danilo. a Rafael Calderón al PLD desde el Del PRD. PRD de era Danilo. Después de Sí. Calderón, Sí. Calderón. No, ¿de verdad? siempre ha sido de Sí, Danilo, porque siga. Cristina Tiene Lizardo. veneno, siempre Cristina ha Lizardo, sido sí. de ¿Cómo Danilo. que Danilo. veneno? Pues mire la hora que a esta hora uno no se levanta con veneno. Siga, usted amanece con él, duerme con él, Ah, le cambiaste el nombre a Máximo. duerme con él. No, Rubén Cruz. Máximo es su compañero. Rubén Cruz. Rubén Cruz, ¿de quién Eso ha no sido? es Toyota. Sí, ha sido Con siempre. Darío Cruz. Siempre de Danilo. Sí. Manuel Paula y Eddie Mateo. Eddie Mateo era de Danilo. Y No, Manuel o sea, Paula. sigue siendo de Danilo el momento. De Paula no sé, Ok. siendo sincero. Tommy Galán. Tommy Galán De de Danilo.
Juan Orlando Mercedes. Yo creo que él fue de Lionel mientras Lionel, creo que esto yo creo que no era Yo creo que legislador, fue hasta funcionario. Fue creo que gobernador de Independencia. Sí, Ajá, creo que fue sí. funcionario por decreto de Lionel. Entonces Bueno. usted me dice a mí que veneno. Bueno, porque se no, montó en la ola. también eso influye No, porque él no está montado ahora en la ola. porque Danilo, No, Pero Danilo, él era de hay Leonel. que decirlo, Sonia Mateo se montó en la ola. sí. Es así, siga. Esa ropita. ¿La ropa de dónde? ¿De la jabón? Sí. Ella me debe una cuando me ofreció ella misma. Yo se la pedí. Yo no se la pedí, ella me dijo que me iba a llevar ya a la tiendecita. José Jacín Frapier. O sea, así era de reformista. ¿Y cuánto charco Ese es de ubicado? Danilo. No, ese es de Pero, Danilo. De Danilo, ok. Ese es de Danilo. Antonio Cruz, También de Danilo. Félix Nova, También. Pedro Ahora de Alegría, Lionel. Siempre de Danilo. siempre. Sí. Sí, pero Aún venga de la Aún fuerza. venga de la- Siempre fue de Danilo. Ah, pues los PRDistas siempre han sido todo de Danilo. Sí. Ah, ok. Henry Con Heinz Bieluz. Bieluz. él, Cabrera. él era de Lionel en el pasado. Incluso en una época, ahora con Danilo en el gobierno, se le había atribuido el apoyo a Lionel. Ah. ¿Qué fue? ¿Se devolvió? No, dije que no. Lo llaman. Dije que no. Siga, no, siga, sencillamente Y siga. dijo Charlie... que no. Oye, usted no quiere que me explique la gente. porque vamos a aprovechar el tiempo. ¿Y Charlie Mariotti? De Danilo. Pero era el jefe de ¿Y campaña de él era Reinaldo. jefe de El campaña caso, de el caso de Reinaldo? él, hay un caso No, especial no, porque es jefe de no, campaña de no, no. Él Reinaldo. era jefe No, de no. campaña de No, Reinaldo. no, Bueno, Charlie Mariotti ha sido siempre de Danilo. Sí, pero era jefe Ajá, de pero era Reinaldo. jefe de Sí, Reinaldo. pero eso es otra Y el cosa. disgusto de Reinaldo Sí, Reinaldo. pero no estamos exacto. hablando de Reinaldo. Y Reinaldo era el único guapo, con Bembita, el único que queda dolido. No, y Amarante. No, porque Amarante ha sido más discreto, lo ha Ah, sí, disimulado él no, mejor. sí, claro. Sí. Eso sí. Él peleó un solo día y dijo que se iba y ya. Claro. El otro tiene... No se ha Ni siquiera sumado el peleó, él equipo. ni siquiera y ni peleó. siquiera peleó, se fue muy decente, pero el Se otro... fue decente, pero tiró su cascarita. Ajá. Pero él tenía un compromiso con El- su gente. el tenía que se hacerlo. fue decente- Tenía que validar su posición El ante que se fue, sus sí, seguidores. claro, el que se fue decente y ahora está siendo atacado, le están tratando de clavar el tridente en el cuerpo, es Domínguez Brito, Todo el mundo. por la condición de que supuestamente las encuestas lo daban a él con un empate técnico con Gonzalo Castillo. Ahí el tema no se sabe qué tan real es esto, pero Yo el no hecho, creo en eso. pero Yo el no hecho creo en es eso. de que se ha utilizado un elemento en el que entiendo ha fallado el danilismo y es no haber presentado inmediatamente con transparencia los resultados de la encuesta. El que conoce a Domínguez Brito no dice eso de Domínguez Brito. El que lo conoce no dice eso. de que no Domínguez dice qué. Yo Brito. creo... Que no dice que él se vendió. Ah, no, nadie está diciendo que se vendió. No, claro, eso es lo que está, eso es lo, claro, Eso que es lo eso es lo que que le están dicen las diciendo. redes. Y a ok. eso no, No, yo pensaba que te refieres a mí, no. mi amor, No, usted no. Usted no, las redes. Claro, No, usted lo que pasa es... En todos los lados lo que se está diciendo es Sí, que de sí. alguna manera él negoció para... Señores, Domínguez Brito no necesita eso. Lo que sí... La figura, si hay una figura política después de Leonel Fernández y Danilo Medina que tiene ese perfil ahí, es Domínguez Brito. ¿Por qué? Bueno, los resultados de unas encuestas no le favorecieron. ¿Cuándo es que le toca a los alcaldes apoyar a Gonzalo? No, ya lo hicieron. También. No, pero yo supongo que lo actualizarán, supongo que harán No, un- pero hubo un Sí, pero falta encuentro. otro, como el de los senadores. Van a hacer No, otro. pero que ya es que se sucedió. Acuérdense antes que de la- antes de la- previo a darse a conocer que se harían las encuestas, esos alcaldes hicieron 105 alcaldes, creo. Y de jefe de Eh, distrito municipal. y Exacto, eso. alcaldes, y no, incluso salió publicado en Sí. un periódico, en varios periódicos de Sí, circulación pasó. nacional. Ya ese está hecho. Hoy se supone que sea el de los diputados, que sea presentado. Hoy se va a lanzar también la página o el nuevo estilo de las redes sociales de Gonzalo en un evento, en un hotel de esta capital. ¿A usted le Y invitaron? seguirán los, no, que está ahí anunciado, lo Ah. mandaron por las redes sociales. Mire, Sí, ya. pero yo ando buscando, porque ayer se venció el plazo en la Junta Central Electoral de los candidatos que renunciaron, los que fueron sustituidos en los listados, PRD y PRM. Unos 70 renunciaron del PLD. Sí, Renunciaron, en total. unos 70 no van. O sea, entre esos 70 están los que renunciaron, los que descartaron. ok. Sí, para ser más preciso. Para la Tenemos que irnos a modificación de los la boleta. Sí, yo quiero hablar antes de, brevemente, 2 minutos. Miren, ayer salió este aparatico, el iPhone 11. Y sobre eso yo tengo una teoría,
que hay gente que coincide con ella, la he tratado en otros espacios, y hay gente que no. Y es, cada vez que sale un teléfono nuevo, y en esta época que vivimos de mucho consumismo, de mucho tener lo último que sale, de competir socialmente con grupos, con sectores. O sea, yo me relaciono con jóvenes diariamente, amigos que en algún momento desean tener lo último, desean tener lo mejor, porque cada quien tiene deseo de superación, pero eso a veces se extralimita a lo que realmente el ser humano necesita. Cada vez que sale un aparatico de eso, yo siento, yo percibo, porque no tengo un estudio científico que así lo respalde, que la delincuencia aumenta. activa. Se activa. ¿Por qué? Es un tema social, es un tema que va de raíz, desde el hogar, la educación. O sea, todo el ser humano es básicamente lo que absorbe de su ambiente, y cuando en tu ambiente tú te desarrollas, absorbiendo ese deseo de superar a quien ni siquiera está intentando competir contigo, eso va provocando una desmoralización del ser mismo. Y eso no ocurre solamente en clase baja, o sea, no ocurre solamente con violencia. Quizás el hijo de clase media se le inventa al papá tener que pagar un dinero extra en la universidad, quizás el hijo de clase media se le inventa que se le acabó, por ejemplo, el dinero del pasaje y solicita ayuda a los padres para tener que pagar para poder ir al trabajo, y por ahí va escalando el tema de cómo utilizamos la corrupción y cómo hacemos de ella parte de nuestra vida para uno tratar de aumentar o competir socialmente. Esa falta de conciencia, de querer más que lo básico, de luchar con la sociedad misma, hace del ser humano mucho, mucho daño. Y por ahí decía que la delincuencia aumenta para estos días. Yo espero que como medida preventiva las autoridades tomen conciencia en eso, y las familias que tienen una responsabilidad social asuman esa responsabilidad y sencillamente estén claros en que hay que formar al ser humano con valores y no con deseos de explotar, de tener. Y ahí está el meollo del asunto. Pero ese hace lo mismo que el 8, ¿verdad? ¿Eh? Hace lo mismo que el Es iPhone lo que 8. digo, o sea, Ok. es lo mismo. O sea, No, todos los no, celulares en las porque el últimas problema- generaciones son mínimas las diferencias. El problema del iPhone es que hay uno que no se puede ya actualizar. Mire. Pero si hace lo mismo que el 7 y el 8, olvídese. O sea, eso, tener por tener. Dejen el Y ahí iPhone está el tranquilo problema. y vámonos a los periódicos para que Así es, Dayanara no nos ahorque. para que Dayanara respire. El listín diario de la fecha en deportes: República Dominicana vence a El Salvador. Primer triunfo en fútbol contra el equipo centroamericano. En la República, la misión CIP trató en México, es la Sociedad Interamericana de Prensa, trató en México el caso de los asesinatos de 14 periodistas. En la parte más importante del listín, usan las redes sociales desde cárceles para robar y extorsionar. Las llamadas para informar sobre supuestos premios son muy usuales a través de teléfonos, el robo o clonación de tarjetas y la suplantación de identidad. El experto Hiderker Morrison, que es nuestro técnico, ¿verdad?, en el área de informática, precisa que en el país este delito está diversificándose. Sugiere evitar el contacto con personas desconocidas y dar poca información. Una demanda ha sido evitar que los reos usen celulares desde las cárceles, pero será en otro país porque aquí todito llaman. Describen a César el Abusador como un buen comprador de joyas de alto costo. ¿Ven lo que decía con el iPhone? Eso va creando eso. Ese Claro. hombre pasó de ser cobrador a ser jefe de una organización. ¿Que cobraba qué? Cobrador de guagua. Ah, no te dice cobrador cuando viene a ver era lo que hacía con las otras gente. No. Una serie especial del Listín Diario, especialistas llaman a debatir sin temores el tema del suicidio. Y esa foto que ustedes ven ahí de ese local, es un local de la Policía Nacional en Santiago, al que desalojaron por falta de pago. Debido a la falta de pago del alquiler, una de las zonas de mayor desarrollo empresarial y urbanístico de esta ciudad se ha quedado sin un cuartel policial. En Estados Unidos ya han muerto 5 personas por el uso de cigarrillos electrónicos. Ahí entra el tema de moda otra vez, ¿verdad?
Conmemoran hoy el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos y en el editorial Todo por la Libertad. Estas son las principales informaciones del Listín Diario. Veamos ahora qué tiene. El periódico Hoy, que habla bien clarito y pelado. Urgencia de Tamayo. El alcantarillado pluvial y sanitario, reconstrucción y construcción de caminos vecinales, ampliación del muro de contención del río Yaque del Sur, un mercado, un matadero y cementerio son las prioridades del municipio de Tamayo. En el país, obispos fronterizos piden cambiar la ley. Prelados quieren que legisladores aprueben cambios a la ley de incentivo fronterizo. 22 senadores del PLD pasan a apoyar a Gonzalo. El documento endoso a su precandidatura fue leído por Rafael Calderón. Leonel afirma ganará con la fuerza del pueblo. Eso fue una respuesta inmediata. Afirmó que la lucha política no se trata de dinero, sino de valores y principios. Las lluvias y truenos en 3 regiones del país está previsto para el noroeste, para el noreste y los haitises, así como la frontera. Venezuela crea tensión de guerra a Colombia. Se espera la participación de más de 150.000 militares y civiles uniformados conocidos como milicias, según indicó a la prensa el jefe del Comando Operacional. En Alegría habla de que actores podrían quedar traumados cuando filman escenas traumáticas, a la redundancia, dice Nicole Kidman. En El Mundo, Trump destituye al halcón Joel Bolton. Joel Bolton es, para que tengan Encargado de conciencia, seguridad. Encargado de seguridad. ustedes recuerdan a aquella persona que supuestamente se le filtró en una rueda de prensa el papelito que hablaba de la invasión a Venezuela y que se había encargado de preparar muchísimas invasiones y negociaciones con Latinoamérica. Es ese señor. Dice que aunque el presidente de Estados Unidos dijo que destituyó a su asesor de seguridad, él, que era lo que Ulises explicaba ahorita, informó que renunció. En economía, Argentina exportará harina de soja a China. Acuerdo finaliza negociaciones por 20 años. Mientras el presidente inaugura escuela y centro vocacional en Samaná. Diputada describe crisis de servicios y merma de turistas en Samaná. La provincia ha visto descender en un 50% la cantidad de turistas debido a servicios deficientes. Todo listo para el inicio del juicio de fondo de Odebrecht mañana en la Suprema Corte de Justicia. Ahí los detalles de la sentencia sobre el caso de la Sunlan, que enojó e indignó al entonces presidente Leonel Fernández. Ha sido lo que tiene en portada el periódico Hoy, este miércoles 11 de septiembre. Pasamos a... El periódico Diario Libre de la fecha nos trae en su información principal que el informe de la DGI señala que la evasión de impuestos es rampante en el país. Según la DGI, para el año 2017, el 61.9% de las empresas evadían el impuesto sobre la renta, al igual que el 57.1% de las personas físicas, y el ITEVIS era evadido en un 43.5%. En merengue, en busca de su récord Guinness, el fútbol de RD derrota 1-0 a El Salvador. PLD y PRM presentan a Junta Central Electoral listas de candidatos. Entre ambos partidos desistieron 129 aspirantes a cargos electivos, 68 del PLD. Habían dicho que 70, pero no vamos a pelear por 2. No. Y 61 del PRM. Juicio de fondo de Odebrecht mañana hoy en la Suprema. Crisis de las pensiones, el grave caso chileno. Estas y otras informaciones las consiguen en Diario Libre de la fecha. El periódico El Día, Alberto Saya, o Sayita, como le decimos a algunos. El país busca romper récord de más parejas bailando merengue. Bien hecho, ese título es nuestro. Suprema recibe 1.700 pruebas en el caso Odebrecht. Hay 26 diputados entre los más de 200 testigos, la mayoría por parte del empresario Ángel Rondón. En la portada principal del periódico El Día, iPhone 11 no impresiona. ¿Oyeron? No impresiona, no salgan corriendo a buscar ese dinero. Fue presentado por el CEO de Apple. No es que no cuesta, es que no impresiona. Exacto, no es que nos cuesta, claro está. El CEO de Apple, Tim Cook, presentó ayer la nueva generación de iPhone durante un evento en el que mostró las mejoras de sus principales
de sus principales productos. $1.350 un aparatico de eso. El que lo vaya a comprar me lo puede donar, que hay muchos niños que le faltan útiles. Tú ves, por eso que digo lo que digo. Sí. Y ex cónsul de República Dominicana envió dinero a Colombia. El señor Jeremías Jiménez está preso, acusado de lavado y de narcotráfico. El PLD y el PRM depositan listas renunciantes. 131 aspirantes declinaron a acudir a primarias o lo hicieron declinar. Y en sumario política, Lionel dice luchará contra el dinero. En globales, Trump destituye al asesor Bolton. Estas son las principales informaciones del periódico El Día. Veamos ahora qué tiene. ¿Qué tiene el periódico El Caribe? Escasez obliga a la gente a comprar agua a granel. No hay agua, parece, en la capital. Danilo lo apuesta todo a Gonzalo frente a Lionel. Eso es lo que básicamente hemos hablado aquí. Si Fernández triunfa en las primarias del PLD, el presidente sufría una dramática segunda caída y su liderazgo político quedaría muy limitado. Eso es cierto. ¿Es el Estado invencible? La historia reseña que no. Supongo que ahí hablará sobre precisamente esa facilidad que tiene quien está en la silla de alfileres. Dominicana dice mató a niño de forma accidental. Se trata de Ana Julia Quesada, la dominicana, que en España mató a un niño de 8 años de manera accidental, según ella. Denuncia precariedades de hospitales del Gran Santo Domingo. Además, Trump cancela al asesor de seguridad John Bolton. En Santiago abre hoy la Feria Expo Cibao 2019. Y esas son las informaciones que tiene el periódico El Caribe en este miércoles 11 de septiembre. Bueno, en el nuevo diario de la fecha dice que se intensifica lucha interna en torno a Gonzalo y Leonel Fernández en el PLD. Jueces de TC y del Poder Judicial abordan temas sobre jurisdicción constitucional. En el editorial del periódico El Nuevo Diario, el 11 de septiembre, ya lo comentábamos al principio, se cumplen 18 años de ese fatídico hecho. En Toga, más de 170 actuales y ex legisladores fueron notificados de testigos en el caso Odebrecht. En las económicas, RD recibe galardón por la conectividad de la aviación de los Emiratos Árabes Unidos. De entrada, el MINER inicia hoy congresos regionales de currículum y evaluación en el mundo. Estados Unidos sanciona a Al Qaeda y el Estado Islámico y otros grupos antes del aniversario del septiembre 11. Pincho Castillo dice, hay mala fe en intenciones de modificar la Constitución. Otras informaciones también las pueden obtener en el Nuevo Diario Digital y de esta manera nos vamos a la pausa. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.